Buenas noches, mi nombre es Diego Castillo. Nuevamente me presento. Después de exponer el diagrama de flujo, ahora vengo a exponer el diagrama de clases, que en este caso sí es el que representaría en su totalidad al programa de constancia de estudios creado por nuestro equipo. Lo primero que tengo que decir es que este diagrama de clase está basado en el patrón de arquitectura de software modelo vista controlador. Y bueno, voy a empezar a explicar los atributos y métodos de cada clase para posteriormente explicar cómo cada una de estas clases interactúan entre sí. Comencemos con el que sería el modelo mapeo de datos del programa. En este caso sería llamado como clase constancia. La clase constancia tendría dos atributos. Un atributo o una variable llamada datos que encierra todo el conjunto de información de un estudiante y la cédula que sería parte de ese conjunto de datos, pero sería la clave primaria. Tiene un método llamado obtener datos por cédulas que retornaría un método del controlador que hablaremos posteriormente. Ahora pasamos a las vistas. Las vistas, como pueden ver, tienen varios atributos, de los cuales dos nos pertenecen a la interfaz gráfica o la librería Tkinter, cuáles serían la cédula y PDF. PDF es una instancia de crear PDF, una instancia objeto de crear PDF, que sería ya la constancia realizada. La cédula es la variable con la que vamos a trabajar en el programa. En este caso debería tener el valor de tipo string. Y los demás atributos pertenecen a la librería de Tkinter, lo que es botón limpiar, botón buscar, logo, marco, ventana, etiqueta, cédula y entrada cédula. Ahora explicamos los métodos de la clase vista. El primer método, llamado bootprogram, lo que hace es llamar a la clase Tkinter y generar la ventana de la aplicación mediante la interfaz gráfica Tkinter. El segundo método, init, sería el que establecería los atributos de la clase Tkinter y los materializaría, lo que sería el botón limpiar, botón buscar, logo, marco, ventana, etiqueta y entrada de cédula. Todo eso lo materializa en la ventana de la interfaz gráfica. El método centrar ventana, que lo que se encarga es centrar la ventana de la interfaz gráfica en el monitor del computador del usuario. El método cargar imagen, que su función es simple, es cargar una imagen en la ventana de la interfaz gráfica, en este caso sería el logo de la universidad. El método segunda ventana, como su nombre lo dice, que era una segunda ventana donde podemos ver, en este caso, los datos del estudiante y un checkbox que nos dice si queremos generar o no la constancia de estudio. El método buscar datos, que es donde se introduce, que posteriormente de introducir los datos, el valor de la variable cédula por parte del usuario, envía esos datos al controlador. Y el método limpiar datos, que es simple su función, que nada más limpia el campo donde se introducen los datos del usuario. Bueno, ahora pasamos a explicar la clase controlador, que tiene tres métodos. El primer método es el conector a la base de datos. Mediante una ruta establecida por el programador, se conecta a la base de datos instalada en nuestro dispositivo. El segundo método obtiene como parámetro la cédula. ¿Por qué? Porque este método, que se llama obtener datos de estudiantes por cédula, lo que solicita es la información asociada a la cédula introducida por el usuario y se la transfiere al controlador. Se la solicita al modelo y esta se la transfiere al controlador
encerrada en una variable denominada datos, que está contenida en este método. Se llama generar constancia, que es el que inicia la generación de constancia de estudio. La última clase sería el crear PDF, que tendría atributos relacionados a la librería de creación de PDF ReportLab y una función que se encarga de la creación y materialización del documento de constancia de estudio en formato PDF, obteniendo los datos y mediante esos datos generando la constancia. Ahora, ¿cómo funciona este diagrama? Es simple. El usuario lo primero que interactúa es la vista o la interfaz gráfica. En la interfaz gráfica, mediante labels, le va a pedir que introduzca la cédula. Este va a introducir la cédula. La cédula va a ser traspasada al controlador, va a ser emitida al controlador, quien primero se conecta a la base de datos y después activa la función de obtener datos de estudiante por cédula y busca los datos asociados con la cédula que introdució el usuario. Solicita esa información y el modelo se la transfiere. Después de esto, saltamos otra vez a la interfaz, a la clase vista, a la interfaz gráfica, que muestra ya los datos del estudiante, con un checkbox mostrándole si quiere o no generar la constancia. Si la quiere generar, pasa nuevamente al controlador y activa el método de generar constancia de estudio, que es el que pide la creación de la constancia. Este emite los datos del estudiante a la clase crear PDF, que utilice esos datos para la creación de la constancia. Y bueno, ya que termina de crear la constancia, se lo envía a la interfaz gráfica mediante el objeto PDF. Y bueno, esto ya sería la explicación del diagrama de clases sin cámara, porque subí una con cámara y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias.